El saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Estamos en el punto 2748, ese segundo programa que dedicamos a este epílogo, este final, con el que el Catecismo concluye la primera sección de la oración cristiana, la oración en la vida cristiana, y el epílogo final es un comentario concreto a la que se llama la oración de la hora de Jesús. Ayer ya introdujimos esto, nos estamos refiriendo al capítulo 17 del Evangelio de San Juan, dentro de ese discurso de la cena, después de la cena que tuvo Jesús, después de haber celebrado la última cena, cuando ya Judas había marchado, antes de ir al huerto de los olivos. Allí tiene lugar pues un largo coloquio de Jesús con sus discípulos, que es especialmente el Evangelio de San Juan el que lo narra con más detalle. Y el capítulo 17 especialmente de San Juan es la oración sacerdotal que aquí se está comentando. Se le llama la oración de la hora de Jesús. Como digo, seguimos a partir del punto 2748. En esta oración pascual, sacrificial, todo está recapitulado en él. Dios y el mundo, el verbo y la carne, la vida eterna y el tiempo, el verbo que se entrega y el pecado el amor que se entrega y el pecado que lo traiciona, los discípulos presentes y los que creerán en él por su palabra, la humillación y su gloria. Es la oración de la unidad. Bueno, quiere, por lo tanto, fijarse en más aspectos de esta oración. Vamos a volver a leerla lo primero, porque ayer lo leímos, pero obviamente es difícil hacer un comentario de estos aspectos que dice el Catecismo sobre esta oración de Jesús, sobre este capítulo 17, si no lo tenemos fresco. Obviamente nos va a costar entender las referencias si la lectura que hemos hecho de él es un poco lejana. Por eso, aunque lo leímos ayer, vamos a comenzar también hoy leyéndolo y nos fijamos en estos aspectos del Catecismo. Capítulo 17, pues, del Evangelio de San Juan. Plegaria de Jesús por todos los suyos. Comienza así. Después de decir todo esto, Jesús levantó los ojos al cielo y exclamó: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Tú le has dado autoridad sobre todas las criaturas, que Él dé ahora vida eterna a todos los que tú le has confiado. Y la vida eterna consiste en que te reconozcan a ti como único Dios verdadero y a Jesucristo como tu enviado. Yo he manifestado tu gloria aquí en este mundo, llevando a cabo la obra que me encomendaste. Ahora pues, Padre, hónrame en tu presencia con aquella gloria que yo compartía contigo antes que el mundo existiese. Te he dado a conocer a quienes me confiaste sacándolos del mundo. Eran tuyos, tú me los confiaste y han obedecido tu mensaje. Ahora han comprendido que todo lo que me confiaste es tuyo. Yo les he entregado la enseñanza que tú me entregaste y la han recibido. Saben además con absoluta certeza que yo he venido de ti y han creído que fuiste tú quien me enviaste. Yo te ruego por ellos. No te ruego por los del mundo, sino por los que tú me confiaste, ya que son tuyos. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío, y en ellos resplandece mi gloria. Desde ahora ya no estaré en el mundo, pero ellos se quedan en el mundo mientras que yo voy a ti. Protege con tu poder, Padre Santo, a los que me has confiado, para que vivan unidos como vivimos unidos nosotros. Mientras estaba con ellos en el mundo, yo mismo cuidaba con tu poder a los que me confiaste. Los guardé de tal manera que ninguno de ellos se ha perdido, fuera del que tenía que perderse en cumplimiento de la Escritura. Ahora voy a ti
Y digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que ellos puedan compartir plenamente mi alegría. Yo les he confiado tu mensaje, pero el mundo los odia, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Como yo no pertenezco al mundo, tampoco ellos pertenecen al mundo. Haz que se consagren a ti por medio de la verdad. Tu mensaje es la verdad. Yo los he enviado al mundo como tú me enviaste a mí. Por ellos yo me consagro, para que también ellos sean consagrados por medio de la verdad. Y no te ruego solo por ellos, te ruego también por los que han de creer en mí por medio de su mensaje. Te pido que todos vivan unidos, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, para que también ellos estén en nosotros. De este modo el mundo creerá que tú me has enviado. Yo les he comunicado la gloria con que tú me has glorificado, de manera que sean uno, como lo somos nosotros. Como tú vives en mí, vivo yo en ellos, para que alcancen la unión perfecta, y así el mundo reconozca que tú me has enviado, y que los amas a ellos como me amas a mí. Es mi deseo, Padre, que todos estos que tú me has confiado estén conmigo y contemplen mi gloria, la que me distes antes de que el mundo existiese. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te conozco, y todos estos han llegado a conocer que tú me has enviado. Les he dado a conocer quién eres, y continuaré dándoselo a conocer, para que el amor que tú me tienes se manifieste en ellos y yo mismo viva en ellos. Ayer os invitaba a hacer de este capítulo del Evangelio de San Juan, a hacer de la oración, que es estas expresiones de Jesús que habla a corazón abierto, se desnuda ante nosotros en ese coloquio ante el Padre, pues sean para nosotros como una fuente de identificarnos con los sentimientos del corazón de Cristo. Bueno, pues vamos a adentrarnos. Dice el catecismo, en este punto que estamos hoy comentando, que esta oración pascual, le llama pascual porque está a punto de producirse el paso de Jesús de esta vida a la vida eterna, esta oración pascual sacrificial al mismo tiempo, Cristo está a punto de ser sacrificado, es el momento culmen de su vida, va a pasar de la muerte a la vida, es como una recapitulación en él. O sea, todo está recapitulado en Cristo. Es como si se le permitiese a Jesús en el momento final de su vida pasar como una película toda la vida, todo el mensaje que el Padre le ha confiado, la encarnación, la vida de Nazaret, esa predicación que él ha tenido con los apóstoles, ha llevado a cabo su misión, y es como si pudiese pasar rápidamente toda su misión y la concentra en esta oración. Está todo recapitulado en Cristo. Bueno, esta pequeña recapitulación nos remite aquí el Catecismo a Efesios 1:10 y dice: llevando la historia a su punto culminante y haciendo que todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, recuperen en Cristo su unidad. ¿Qué significa esto? ¿No? Que todo recupere en Cristo su unidad. Estamos, por lo tanto, ante una oración que busca como la sencillez. En el momento culmen de la vida de Cristo, Él va a lo esencial. Vamos a entender que ante Dios, ante su presencia, cosas que parecían muy complejas, muy contrapuestas, en la vida, todo se ve sencillo, todo se ve unificado, todo está unificado en Cristo. En Cristo todo alcanza su unidad. Él es la conciliación de aparentes paradojas. Esta es una cuestión que Pascal
Pascal tenía una gran intuición con esto. Aquí Pascal solía llamarle a Cristo como aquel que era la conciliación de los contrarios, la conciliación de las paradojas. Por ejemplo, parece una paradoja hasta el punto de que parecen contrarios la carne y el espíritu. Hay una lucha entre la carne y el espíritu. El hombre siente la carne suya como algo contrario al espíritu. Y el espíritu y la carne parece que están llamados a darse de tortas, ¿no? Hasta el punto de que es muy explicable la tentación que muchas culturas y muchas filosofías orientales han caído de caer en un dualismo, ¿no? El dualismo de decir, bueno, aquí lo importante es el espíritu y el cuerpo y la carne, y lo que hay que hacer es deshacerse de él, y bueno, pues deshacerse de él cuanto antes. Entonces, de alguna manera entienden el más allá como un deshacerse del cuerpo, y que el espíritu puro se deshaga, o sea, se desprenda de esta cárcel en la que está metido, ¿no? Que es el cuerpo. Bueno, pues fijaros, sin embargo, Jesucristo nos expresa otro ideal. Cristo es la conciliación de aparentes paradojas. Por ejemplo, Él concilia la carne y el espíritu. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Lo que parecía totalmente opuesto, carne y espíritu, en Cristo está unificado. O por ejemplo, más aparentes contradicciones o paradojas, la unidad y la universalidad. O sea, que en el fondo o somos uno, o somos universales, ¿no? La universalidad trae una gran diferencia, ¿no? Cada uno es hijo de su padre y de su madre, ¿no? Y sin embargo, en Cristo todos somos hijos suyos, todos somos hijos del Padre, todos somos hermanos de Cristo, y en Él somos una gran familia universal y somos uno. Y una aparente paradoja, que es que la familia sea tan grande y que al mismo tiempo sea una unidad, que todos seamos uno, esa paradoja, eso que es una utopía, cómo conciliar esas dos cosas, en Cristo queda lograda. O por ejemplo, esa paradoja tan grande de la gloria y la cruz. Vamos a ver, la cruz parece lo contrario a la gloria, ¿no? El sufrimiento y el dolor, en principio, a primera vista, parecen totalmente lo contrario a la gloria, al gozo de la alegría, ¿no? Y al triunfo. Y sin embargo, en Cristo, cruz y gloria se han casado, se han unido. Son una misma cosa, son como la cara y la cruz de una misma moneda, ¿no? Y muchas más paradojas, ¿no? Pues por ejemplo, la justicia y la misericordia. Si parece que justicia y misericordia, tal y como nosotros las vemos, pues estarán siempre contrapuestas. O que eres más justo o misericordioso. Y si eres más misericordioso, entonces eres menos justo. Pero si eres más justo, entonces eres menos. Sin embargo, en Cristo, justicia y misericordia se unen y se funden y hasta se confunden. O sea que Cristo es como la conciliación de las aparentes paradojas y contradicciones en las que nosotros estamos viviendo. Yo vivo esa paradoja, ¿no? El espíritu, la carne. Vivo la paradoja de o la unidad o la diversidad. Vivo tantas paradojas, ¿no? El sufrimiento o la alegría. Y en Cristo todas esas paradojas se unifican. Pues bien, el catecismo dice que esta oración que estamos aquí meditando, esta oración de la hora de Jesús, es una oración en la que esto se expresa de una manera muy, muy fuerte. Es la oración de la recapitulación en Cristo, de la unidad en Cristo. En Cristo todo alcanza su unidad, todo se concilia en Cristo. Todo se concilia. Esto, como aplicación particular para nuestra vida, pues es muy hermoso, porque en nuestra vida uno dice, hay tantas cosas que no las entiendo, tantas cosas, capítulos de mi vida que no los entiendo. No podía borrar algunas páginas de la vida, no podría borrar acontecimientos, esto sí, esto no, esto sí, esto lo quito, esto no sé. Y sin embargo entendemos que en Cristo, cuando uno ve su historia, su vida
a la luz de Cristo, en el fondo no es que haya que borrar nada, o sea, en Él todo se integra, porque Él es el Señor de la historia y todo se unifica en Él, todo se recapitula en Cristo, hasta lo aparentemente malo de nuestra vida, hasta las aparentes desgracias, los aparentes reveses, hasta nuestras traiciones, ¿no? Que ya es decir, ¿no? Todo alcanza su unidad en Cristo. Repito, pues, ¿no? Ese versículo de Efesios 1:10. Dice, llevando la historia a su punto culminante y haciendo que todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, recuperen en Cristo su unidad. Así como cuando alguien es inmaduro, la sensación que tiene de su vida es que es un cajón desastre, que está interiormente dividido, que tiene un montón de contradicciones dentro de su vida. El que es inmaduro tiene la sensación de que todo es complicado, de que todo es complejo, de que esto es un lío. Sin embargo, cuando vamos alcanzando la madurez en Cristo, tenemos la sensación contraria, que las cosas son más sencillas de lo que pensábamos, que todo se integra, que todo se simplifica, que al final ante Dios el misterio de la vida es sencillo, porque en Cristo todo está recapitulado en Cristo. En Cristo todo es sencillo. En Cristo se unifica el hombre, se unifica el misterio de la vida y de la muerte, de la carne y del espíritu. Bueno, pues vamos, por lo tanto, a partir de esta gran conciencia, ¿no? Cuando leamos, cuando oremos con Cristo unidos a esta oración de Juan 17, la oración de la hora de Jesús, veámoslo desde este punto de vista. Es la oración de la recapitulación de toda la historia y toda la vida en Cristo. Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Estamos comentando en este punto 2748, la oración de Cristo, la oración de la hora de Jesús de Juan 17, es una oración de la recapitulación de todo en Cristo. Recapitulación de aparentes paradojas, de aparentes contradicciones que se unifican en Cristo. Y aquí se nos detallan unas cuantas. Dios y el mundo, el verbo y la carne, la vida eterna y el tiempo, el amor que se entrega y el pecado que lo traiciona, los discípulos presentes y los que creerán en él por su palabra, la humillación y su gloria. Vamos a verlo brevemente. Dios y el mundo, por ejemplo, leemos el versículo 4. Yo he manifestado tu gloria aquí en este mundo, llevando a cabo la obra que me encomendaste. Es decir, Dios y el mundo parecen, bueno, pues dos conceptos distantes, infinitamente distantes, ¿no? Dios está allí arriba y el mundo aquí abajo, ¿no? Y a ver cómo se unen esas dos cosas. Bueno, fijaros, sin embargo, en Cristo Dios ha venido. Dios no solo ha sido el creador del mundo, sino que Dios ha entrado en la historia. Dios ha entrado en la historia, de manera que en la historia ya no hay dos historias, ¿no? La historia civil y la historia sagrada. Se suele dividir así, ¿no? Historia civil, historia sagrada, ¿no? Desde que Cristo llegó a nosotros, en realidad, aunque en las facultades o las universidades se distinga eso, pues nos podemos decir que esas son distinciones académicas, ¿no? En realidad no hay división entre historia civil e historia sagrada. No hay más que una historia, porque Dios ha entrado en la historia. Y el cielo está en la tierra. Y la tierra está llamada al cielo. Desde el momento en que Cristo se ha encarnado, podemos decir que el cielo está aquí. Y también desde el momento en que Dios ha ascendido de los cielos, podemos decir que la tierra, que hasta lo más material de la tierra, los átomos, la materialidad de esta vida está llamada a la vida eterna, desde el momento en que Cristo ha sido glorificado y ascendido a los cielos. Luego Dios y el mundo ya no son dos principios contrarios, sino que en Cristo se han fundido. La encarnación ha fundido el cielo con la tierra. Dice el verbo y la carne, dice también, ¿no? Otra,
otra recapitulación en Cristo, el verbo y la carne. Por ejemplo, fijaros, versículo 15. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Es decir, que existe una debilidad de la carne, en la que nosotros no hemos sido abandonados a ella. No hemos sido abandonados a nuestra debilidad. Es más, Jesús ha experimentado la debilidad de la carne y se dejó tentar. Él quiso tomar de nosotros la debilidad para que nosotros tomásemos de él la fortaleza, la gracia. Luego, por eso Jesús ruega por los que están en la carne, o sea, es decir, los que están en la debilidad, los que son tentados por este mundo, etcétera, ¿no? Porque Jesús nos ha entendido, porque ha asumido nuestra condición carnal. Y por eso se hace nuestro valedor. Es como si Jesús le dijese al Padre, Padre, que yo me he encarnado según tu designio, y yo les entiendo, yo les comprendo. Yo he participado de su condición. Y entonces Él se hace nuestro gran valedor. El verbo y la carne. Él es el valedor de los que vivimos en nuestra condición débil carnal. La vida eterna y el tiempo, ¿no? Continúa diciendo el catecismo, la vida eterna y el tiempo. Dice el versículo 5, ahora pues, Padre, hónrame en tu presencia con aquella gloria que yo compartía contigo antes que el mundo existiese. Es decir, que la eternidad, o sea, la gloria de Dios, había quedado como escondida. La divinidad se había escondido en esos años en los que Jesús había estado entre nosotros, pasando desapercibido a los ojos de tantos, ¿no? La divinidad estaba como oculta en la encarnación, en esa humanidad de Jesucristo. La divinidad oculta. Jesús pasaba por las calles, se cruzaba con tanta gente y a los ojos de muchos no era reconocido como el Dios que camina junto a nosotros, ¿no? ¿Te imaginas que nosotros vamos por las calles y te cruzas con Dios y no te enteras? Es fuerte, ¿no? Esto que estoy diciendo. Tú te cruzas, ahí vas, y me he cruzado por la calle con Dios y no me he dado cuenta. Claro, como iba escondido, como iba ocultado. Bueno, pues esta es la paradoja, ¿no? O sea, que la gloria de Dios se ha ocultado en Jesucristo y ahora, sin embargo, ha estado entre nosotros y ahora va a manifestarse plenamente en la glorificación. Por eso dice, ahora pues, Padre, hónrame en tu presencia con la gloria que yo compartía contigo. Lo cual quiere decir, Jesús nos está enseñando en esta oración, que precisamente la diferencia entre esta vida y la vida eterna, no está la diferencia entre que en la vida eterna Dios estará allí y en esta vida aquí Dios no está. No, esa no es la diferencia. La diferencia entre esta vida y la vida eterna es que la gloria de Dios aquí está oculta, mientras que en la vida eterna la gloria de Dios estará manifestada. Pero aquí también está Dios, como en la vida eterna estará. Esto, tengámoslo claro, esto es muy importante para entender nuestra vida. Dios está aquí entre nosotros. No pensemos nunca como que ¿a dónde se ha ido Dios? ¿Cómo que a dónde se ha ido? Dios está aquí entre nosotros. La clave está en que nuestra vida vivimos la paradoja que esa gloria de Dios está oculta y tenemos que descubrirla con los ojos de la fe. Y a veces tenemos que sufrir porque parece que está, parece que no está, mejor dicho, ¿no? Pero está, o parece que está dormido, parece como si se hubiese olvidado de nosotros, pero no es así. Dios está con nosotros, aunque su gloria está escondida, esté oculta. Continúa el catecismo y dice, otra aparente paradoja, dice, ¿no? El amor que se entrega y el amor que
y el pecado, ¿no? Que es la traición. Y nos remite, por ejemplo, al versículo 6 y al 12. Te he dado a conocer a quienes me confiaste sacándolos del mundo. Eran tuyos y tú me los diste y han obedecido tu mensaje. O sea, es decir, que Jesús dice, le está como haciendo un poco, o sea, les está presentando ante el Padre, nos está haciendo el panegírico, si me permitís la expresión, ¿no? O sea, nos está recomendando al Padre, oye, que han escuchado tu mensaje, que me han hecho caso, que han sido fieles, que te han acogido. Aunque luego dice también el versículo 12, mientras estaba con ellos en el mundo, yo mismo cuidaba de tu poder a los que me confiaste. Los guardé de tal manera que ninguno de ellos se ha perdido, fuera del que tenía que perderse en cumplimiento de la Escritura, en referencia a Judas, ¿no? O sea, es decir, que también Jesús en este momento, que está hablando ante el Padre, Jesús está haciendo referencia a que aquí hay un misterio en que los hombres nos podemos abrir a la gracia de Dios o nos podemos cerrar. Y las dos cosas están ocurriendo. Y quizás en nosotros mismos también hay parte de apertura a la gracia de Dios y parte de cerrazón ante ella. Y eso es que es algo que está afectando verdaderamente el corazón de Cristo, porque Él ha venido para que el hombre se abra a Dios. Y cuando el hombre se cierra a Dios, no nos podemos ni imaginar el sufrimiento, la conmoción que estamos creando en el corazón de Cristo. Porque Él ha venido, no sé, Él está como veis en esta oración, como diciéndole al Padre, Padre, yo lo he dado todo para que se abran a tu gracia. Yo me he entregado plenamente por ellos, he luchado para que no se pierda ninguno, ¿no? Y Jesús se muestra contento porque dice, y lo he conseguido, y han acogido tu palabra, excepto el hijo de la perdición. O sea, es decir, que también tiene un gran dolor, Cristo tiene un gran dolor por ver que su entrega sacrificial no ha sido totalmente acogida por todos. Luego también aquí hay es una oración esta de Cristo en la que se conjuga la alegría por la misión cumplida y el sufrimiento también por el rechazo que ha recibido. Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces he querido reuniros como la gallina a sus polluelos, pero no habéis querido. O sea, las dos cosas se conjugan en esta oración. La alegría de haber podido ser el instrumento de salvación y el dolor de haber sido rechazado. También dice en esta oración se conjugan, ¿no?, los discípulos presentes y los que vendrán. Dice, no te ruego solo por estos, te ruego también por los que han de creer por medio de estos en su mensaje. Es decir, en esa oración Cristo estaba rezando no solo por Pedro, no solo por Santiago, no solo por Mateo, estaba rezando por ti, estaba rezando por mí. Y me conocía personalmente, te conocía personalmente como hijo de Dios que es. En su visión beatífica, Cristo nos ha conocido en esa oración de la última cena, en esa oración de Getsemaní, y nos ha tenido presentes. Aquí cuando se dice, yo he rezado por ti, aquí sí que se puede decir, Jesús ha rezado por mí. Y de alguna manera, como dice aquí, como punto final, es la conjugación de la humillación y la gloria, ¿no? Y fijaros el versículo 1 y 2. Después de decir todo esto, Jesús levantó los ojos al cielo y exclamó, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Tú le has dado autoridad sobre todas las criaturas, que Él dé ahora vida eterna a todos los que tú le has confiado. Es decir, ha llegado el momento de la glorificación del Hijo. El momento de la glorificación es su muerte y resurrección. Es el momento cumbre en el que Cristo será glorificado y se va a convertir en el glorificador del Padre. La resurrección de Cristo, Él quiere hacer de ella motivo de glorificar al Padre. Cristo glorifica al Hijo
en la resurrección, y el Hijo glorifica al Padre al ser resucitado. Y quiere que esa gloria se comparta con nosotros, que nosotros tengamos parte en esa gloria, ¿no? Bueno, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Y cómo no, estamos comentando este punto 2748, cómo no, hay que decir que esta oración de la hora de Jesús, Juan 17, es la oración de la unidad. Y la unidad no únicamente, como hemos explicado en las intervenciones anteriores, la unidad como una conjugación, una recapitulación en Cristo de aparentes paradojas, de aparentes contrarios, sino también una unidad entre nosotros. Jesús en esta oración insiste, quizás sea el tema principal. Padre, te ruego que sean uno, para que el mundo crea, porque si ellos están divididos va a costar mucho que se abran al don de la fe, que sean uno, como tú y yo somos uno. Fijaros qué ideal tan elevado de la unidad es el que Cristo expresa. Como tú y yo somos uno, porque claro, hay otro tipo de unidad, otro tipo de unidades que son, bueno, pues vamos a tener una unidad porque pactamos por intereses comunes, ¿no? Mira, nos conviene hacer un pacto porque hay un interés común, bien sea económico, bien sea político, que nos interesa. No, pero aquí no es una unidad interesada. No, es una unidad radical. Como tú y yo, Padre, somos uno, dice Jesús, así que ellos sean uno también. Claro, es una unidad que está buscando el fundamento común. El fundamento común es que somos de Dios, somos hijos. Y la filiación divina, el hecho de compartir esa filiación, eso ya es motivo más que suficiente de unidad. Claro, cuando alguien se despide, cuando un padre se despide, su mayor deseo es que los hijos permanezcan unidos. Y en este testamento Jesús, él antes de marcharse, antes de despedirse, antes de ser glorificado, le dice al Padre, Padre, que sean uno. Jesús es consciente de la fuerza del pecado en nosotros y de esa tendencia del pecado original y de nuestros pecados personales a la disgregación, a la desunión. Eso en nosotros es una tendencia muy grande, ¿no? Pues los niños enseguida tienen que distinguirse uno del otro, ¿eh? Y enseguida marcan fronteras para que quede claro que yo no soy tú y tú no eres yo. Hay una tendencia muy grande en nosotros a remarcar lo que nos desune más que lo que nos une. Y esa tendencia tan fuerte es fruto del pecado, que no nos quepa la menor duda, es fruto del pecado. No en vano Pentecostés, ese misterio de la unión, de la comunión de los apóstoles, es como el antibabel. Babel es el episodio en el que somos disgregados y el pecado nos disgrega, ¿no? Y el Espíritu es el que sana las heridas y nos une. Bueno, pues yo pondría montones de ejemplos, ¿no? Pues es obvio que estamos en una cultura en la que la autoestima siempre la haces frente a alguien, ¿no? La autoestima es frente a otro. Parece que si uno es patriota, si uno ama su país, tiene que ser frente a otro. Si no tienes un contrincante, la cosa es que no tiene gracia. Entonces, para poder ser
un buen español, tienes que ser antifrancés. Y no digamos nada también los nacionalismos internos. Si uno es tal, tiene que ser frente al otro. El otro tiene que ser frente a este, ¿no? El patriotismo que la misma doctrina social católica lo considera como una virtud, el patriotismo muchas veces es una virtud en la que se ve reflejado el pecado del hombre. O sea, lo mezclamos fácilmente con nuestro pecado, porque tenemos que siempre inventarnos un contrincante para hacer valer tu amor a la patria, y es tremendo. Y el mismo deporte que en sí mismo pues es un valor humano y social, pues muchas veces proyectamos en él nuestra necesidad de verle al otro humillado, y entonces nos frotamos las manos de verle al otro humillado, porque esto y por lo de que más allá, ¿no? O sea, es decir, hay una tendencia muy marcada a la disgregación, a la desunión en esta condición humana. Y Jesús, muy consciente de ello, pide para que todos sus discípulos sean uno. Jesús sabe que la unidad interna de su Iglesia se va a jugar uno de los principales retos, ¿no? Para que el envío que él realiza, como tú me has enviado, Padre, así yo les envío a ellos. Ya, pero nuestra falta de unidad puede frustrar el envío de Jesucristo. Yo muchas veces he dicho, y creo que también en este programa me habéis escuchado esa expresión, que el mayor problema que tiene la Iglesia Católica es la falta de unidad interna. La falta de unidad interna en torno al Papa, en torno al Colegio Apostólico. El hecho de que metamos ideologías, uno va aquí y uno dice una cosa, otro dice otra cosa. Parece que a veces se predica más la ideología de uno que la doctrina católica. Y entonces es un mar de confusiones. Voy a un sitio, se escucha una cosa, el otro escucha una cosa. Aquí nos confesamos así, allí nos confesamos de otra manera. Bueno, el mayor problema que tenemos en la Iglesia es nuestra falta de unidad interna. Comparando con eso, ¿no? Comparando con eso, los problemas exteriores, las persecuciones que nos persiguen, el anticlericalismo, la persecución en la Iglesia, sí, de acuerdo. Todo eso es un gran problema. Pero es que eso es un enemigo muy inferior al de la falta de unión, hasta al de la falta de comunión en el seno de la Iglesia. Son obstáculos inferiores, ¿no? Por eso Jesús insistió tanto: Padre, te ruego por los que me has encomendado, que Satanás no tenga la capacidad de dividirlos. Luego veamos eso que llamamos a veces que es una riqueza de pluralidad, ¿no? Bueno, no llamemos riqueza de pluralidad a lo que son las manifestaciones de nuestro pecado en el que nos hemos dividido, nuestras ideologías, que a veces pesan más, las ideologías humanas, políticas, pesan más que nuestra identidad cristiana. Y por eso estamos desunidos. En el seno de la Iglesia, más que pluralidad, lo que tiene que existir es pluriformidad. Claro, pluriformidad sí. Hombre, pluralidad habrá en el mundo de la política, donde te encuentras un político que dice exactamente lo contrario del anterior. Bien, y eso formará parte de la pluralidad política, ¿no? Pero es que en el seno de la Iglesia no puede existir eso, ¿no? Que alguien diga exactamente lo contrario del otro con referencia a la fe, a la moral, ¿no? Puede haber pluriformidad, pero en la unidad, ¿no? Por esto esta oración de Cristo es tan importante, ¿eh? El hecho de que en la historia de la Iglesia haya habido heridas muy serias en la unidad, ahora no me refiero ya a las heridas que existen, de falta de unidad interna de la Iglesia, ahora me refiero históricamente, por ejemplo, pues a los desgajamientos de la Iglesia Católica, como por ejemplo ha podido ser la Reforma Protestante, la Iglesia Anglicana, el Cisma de Oriente, etcétera, ¿no? Esas faltas de unidad son heridas al cuerpo, a la unidad del cuerpo místico de Cristo, son heridas. Sin embargo, creemos que la unidad no está rota, pero sí está herida. ¿Por qué creemos que no está rota? Porque la oración de Cristo es eficaz.
Y como Cristo oró al Padre para que fuésemos uno, creemos en que esa oración ha sido escuchada y que a pesar de las heridas que en la historia, estos 2000 años han existido, creemos que la unidad sustancialmente continúa, como dice el Concilio Vaticano II, ¿no? Que sustancialmente esa unidad continúa en el seno de la Iglesia Católica. Pero obviamente hay unas heridas muy serias que hay que sanar, Y por eso, pues este esfuerzo tan grande ecuménico, y por eso este esfuerzo de intentar llegar a la unidad, en primer lugar con la Iglesia oriental, ¿no? Con la Iglesia ortodoxa, de la que estamos más próximos, y también con el resto de las comunidades eclesiales cristianas. Es decir, por eso es tan importante el ecumenismo, porque es responder a esta llamada de Cristo a ser todos uno. Es mucho más fácil ser tentado y caer en la tentación cuando uno no vive en comunión, cuando uno no vive en unidad con la Iglesia y con sus hermanos. Cuando uno va por libre, es mucho más susceptible de ser tentado y de ser vencido. Mucho más fácil. Por eso, digamos, el lobo siempre intenta dividir la manada, la intenta dividir, para después, una vez que la ha dividido, ya selecciona la presa más débil. Y Cristo, sin embargo, como buen pastor, quiere mantener el rebaño unido. Cristo oró. Su oración es eficaz. Tenemos confianza en que su oración es eficaz. Pero es verdad que también que Él sufre, porque la oración, el fruto de la oración no solo está en la fuerza del que intercede, que es Jesucristo, sino también el fruto de la oración está en nosotros, que tenemos que acogerla, abrirnos para acoger el don que Cristo nos ha obtenido. Bueno, como veis, esta es una oración, la oración de la hora de Jesús, Juan 17, en la que Jesús nos permite introducirnos dentro de Él y compartir con Él sus grandes sufrimientos, sus grandes gozos, sus grandes preocupaciones. Es impresionante porque pocos pasajes del Evangelio habrá como este, en los que se nos permite comprender a Cristo desde dentro. Vamos a intentar, por lo tanto, ¿no? recibir este mensaje de Jesús, de participar de su cruz, participar de su gloria, sirviéndonos de esta oración de la hora de Jesús, que continuaremos comentando a partir de mañana, si Dios quiere. Y ahora damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Radio María le ofrece la oportunidad de recibir en su casa sus programas favoritos. Ahora lo puede hacer a través de nuestra página web www.radiomaria.es o bien llamándonos al 917-107-700. Pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones, especificando el día y la hora que lo ha escuchado. Solo nos tiene que decir si lo quiere en CD de audio o CD o DVD en MP3. Haga su solicitud en el 917-107-700 y en www.radiomaria.es. Radio María, más cerca de usted. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Sí, hola, buenos días, monseñor. Adelante, Teresa. le escuchamos, Mire, Teresa. Quería, ante todo agradecer a Radio María, todo Radio María, porque la verdad es que todos se lo merecen. Mi pregunta era que, ¿qué sentido tiene hacer un funeral a una persona no bautizada y no creyente? Es todo. Gracias. Ya.
Vamos a ver, una persona que no está bautizada no se puede hacer un funeral, ¿eh? El funeral es la despedida de la comunidad cristiana a uno de sus miembros. Por lo tanto, funeral en el sentido estricto de la palabra no puede ser. Otra cosa es que unos creyentes encarguen, ¿no? Encarguen una misa para pedir por una persona que ha fallecido que no era bautizada. Eso es otra cosa. Porque uno siempre puede orar y debe de orar, y especialmente debe de orar pues por aquellos que han fallecido y que fallecieron pues sin fe o sin haber recibido el bautismo. Uno ora por ellos, ¿no? Y a nadie le pueden impedir que yo rece por una persona que ha fallecido, ¿eh? Pero funeral, en el sentido estricto de la palabra, no puede ser. O sea, no es un funeral, ¿eh? Para entendernos, no puede ser inscrito, ¿eh?, en el registro de funerales. No se puede hacer tal registro. Si se hace una cosa así, es errónea, obviamente. Pero yo distinguiría la palabra funeral de la palabra celebramos una misa y la ofrecemos por el eterno descanso de una persona, ¿eh?, que es otra cosa. El funeral añade algo más. El funeral añade la comunidad cristiana que despide a uno de sus miembros. Al siguiente oyente, buenos días. Hola, buenos días. Sí, le escuchamos. Adelante. Sí, mire, yo las palabras de Jesús para mí, bueno, lo creo todo firmemente, todo lo que dice, lo creo firmemente y no tengo, bueno, es que duda ni en absoluto, claro. Pero claro, ahora le he oído hablar del Evangelio de San Juan cuando Jesús oraba con el Padre. Y le he entendido así, no sé si se lo habré entendido bien, que Jesús decía al Padre: tú eres el único Dios, yo soy el enviado. Entonces siempre me surgen dudas en el sentido de la divinidad. Cuando usted dijo eso, ¿qué quería decir? Que Jesús dice al Padre que el Padre solo es Dios el Padre y Él entonces... Esa es mi pregunta. Y luego la segunda pregunta que le quería hacer es... la palabra de Dios, lo que es la Biblia, el libro de la Biblia, es la palabra de Dios. Y Jesucristo también es la palabra. Entonces, la Biblia es Jesucristo. Esas dos cosas son lo que le pregunto. Muchísimas gracias. Ya. Bien, no es que sea exactamente así como usted dice, bueno, esa literalidad de las palabras no es que esté incluida aquí en el Evangelio de San Juan, pero bueno, yo ya creo que ya he comprendido un poco la cierta la dificultad que puede usted percibir en algunas expresiones bíblicas, como decir, bueno, Cristo es el enviado de Dios. Luego, si es el enviado, no es Dios. Me imagino que usted por ahí irá un poco esa dificultad que siente, ¿no? Bueno, ha salido ese tema en más de una ocasión, pero hay que decir que puede uno encontrarse con alguna expresión en la que, claro, si la saca de su contexto, si la aísla, puede llegar a ciertas contradicciones de este estilo, ¿no? Por ejemplo, esta que usted mismo ha dicho, si es el enviado, no es él. No. Pero para entender este misterio, lógicamente tenemos que coger en su totalidad, ¿no?, el misterio de la fe cristiana, hablando de la vida intratrinitaria en la que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Padre envía al Hijo, el Hijo es enviado por el Padre y es de su misma naturaleza divina. El Hijo no envía al Padre, no, al revés, el Padre es el que envía al Hijo y comparten la misma naturaleza divina. Luego, digamos que no existe contradicción entre el ser enviado por el Padre y ser Dios. Con respecto a la segunda pregunta que usted hacía, Cristo es la palabra del Padre y la Biblia es la palabra de Dios. Bueno, pues ¿hay contradicción entre las dos cosas? No, porque digamos que la Biblia no es que sea Jesucristo la Biblia, sino que en los Evangelios lo que se recoge es la palabra de Cristo, es decir, la que Él predicó, Él que es la palabra del Padre, predicó con abundantes discursos, y todos los diálogos que Él tuvo de la predicación del reino de Dios han sido recogidos en esas
palabras de vida que son los evangelios. Entonces digamos que Cristo es la palabra y sus palabras con las que él habló están recogidas en los evangelios, ¿no? Con lo cual esa cierta dificultad de contradicción que usted vive, no la viva así, vívalo como una unidad de misterio, pero no contradecida en un concepto con el otro. Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Sí, escuchamos. ¿Qué se le puede decir a una persona que te dice que hagas lo que hagas, Dios te va a perdonar en el último momento? Y otra cosa, por mi propia familia tengo que decir que hay que rezar mucho por la unión de las iglesias, porque se sufre mucho cuando hay desunión en tu propia familia, e incluso se pierde mucha energía cuando hay enfrentamientos por motivo del Evangelio. Y se sufre mucho porque si tú estás educando a tus hijos desde pequeñitos con el código de vida, que es el Evangelio, en la mano, pues ves que no ha calado, o que de momento hay un paréntesis en sus vidas. Y por lo tanto yo creo que tenemos que rezar muchísimo. Muchas gracias, monseñor. De acuerdo. Pues sí, esto último que ha dicho usted, si usted lo ha experimentado en su propia familia, obviamente lo verá con una claridad meridiana, ¿no? Se sufre mucho y se desgastan energías, ¿no? Pues cuando existe esa división en la fe, ¿eh? Y la pregunta primera, ¿qué responder a quien diga, hagas lo que hagas, Dios te va a perdonar en el último momento de tu vida? Pues yo le diría, mira, vamos a ver, me parece que esa expresión hay que complementarla bien con lo que es el misterio de la libertad del hombre que Dios siempre respeta. Yo más bien diría, hagas lo que hagas, Dios te va a ofrecer su perdón en todo momento de tu vida. Te lo va a ofrecer y tú lo puedes acoger o lo puedes rechazar. Y la mejor manera de acogerlo al final de tu vida es acogerlo ahora. Porque claro, eso de decir, yo ahora no lo acojo, pero ya lo acogeré en el último momento de mi vida. El arrepentimiento, la conversión, no se juega con ella, no se programa. Es decir, bueno, yo ya me convertiré más tarde. Eso no es así, ¿eh? Es decir, el momento presente me está condicionando para el momento futuro. Por ejemplo, aquellas dos escenas del buen ladrón y el mal ladrón, yo estoy convencido que aquel ladrón que acogió el perdón de Cristo, aquel ladrón había preparado aquella conversión de última hora, entre comillas, la había preparado durante su vida también, ¿no? Acogiendo a gracias determinadas que Dios le daba. Aunque lo compaginase eso con ser pecador, ¿eh? Y sin embargo el otro ladrón que no quiso acoger, ¿no? Aquella presencia de Cristo junto a sí, estoy convencido que también en ese cerrarse que tuvo, estaría también condicionado por haber rechazado otras gracias de Dios anteriormente en su vida. Bien, aunque sea muy brevemente, damos paso al último oyente. Buenos días. Buenos días, monsenhor. Adelante, le escuchamos. Minha pergunta é, inferno é não estar com Deus, e céu é estar com Deus e viver em la luz, e o que vive na luz pode transmitir la luz a los demás, e que não, é que eu estou muito nervosa porque contemplo a misericórdia de Deus e me pongo muito nervosa. É isso, já me parece importante que eu tenho que dar esse testemunho, porque quanto mais estamos cerca de Deus, más tenemos su gracia. Bueno, muchísimas gracias por su intervención y además, madre mía, qué mérito tiene también el poder seguir el programa de Radio María. Pues bueno, pues como me imagino que usted tendrá dificultad de entender el español perfectamente, pero a usted le hemos entendido muy bien, ¿eh? Lo hemos entendido muy bien. Y sí tiene usted razón, es decir, uno de los signos de que la vida eterna estamos destinados a ella y la estamos acogiendo y nos estamos abriendo a ella, es el que empecemos a ser luz para los demás. Dios es la luz, quien se acerca a él también la refleja
la refleja. Las almas que están en el cielo son intercesoras por todos los demás, ¿no? Están allí junto al trono de Cristo intercediendo por todos. Los que se acercan, los que van camino del cielo aquí en esta vida, también de alguna manera ellos comienzan a reflejar la luz de Cristo y son un signo vivo de la gracia y ayudan a muchas almas a acercarse a Dios. Tenemos el tiempo cumplido, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.